Buenas noches. En nombre del Museo Americano de la Diáspora Cubana, de la Feria del Libro de Miami y el Instituto Interamericano para la Democracia, les doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este evento. El instituto fue creado hace 10 años más o menos con el objetivo de difundir los valores de la libertad y las instituciones en América Latina. Y, por supuesto, siempre fue un motivo principal de preocupación el funcionamiento del Poder Judicial en nuestros países. El Poder Judicial independiente, un Poder Judicial separado de las presiones políticas, es esencial para la democracia representativa especialmente, pero en este momento estamos discutiendo con otras instituciones y otras formas de encarar la democracia la posibilidad de discutir la independencia del Poder Judicial. Hay sectores políticos que sostienen que la independencia del Poder Judicial es una traba a la voluntad de la mayoría y que la Constitución no puede ser un límite para esa voluntad. Básicamente es lo que el primer ministro de Hungría, Orbán, llama la democracia iliberal. Pero fuera de esta competencia conceptual sobre la democracia, la Carta Interamericana Democrática ha establecido claramente que la democracia que los gobiernos de América Latina deben promover es la democracia representativa y que la independencia del Poder Judicial es un elemento esencial de esta democracia representativa. Pero al margen del funcionamiento de esta democracia diferente, lo que ocurre es que aún en los países que tienen programada su independencia judicial, el funcionamiento de la justicia no es eficiente y las sociedades se sienten totalmente afectadas por el funcionamiento de la justicia. Yo les voy a mostrar una encuesta que hicimos, que encargamos en el mes de julio en Buenos Aires a Jacobe, donde muestra cuál es la percepción que tiene la ciudadanía argentina sobre las encuestas, sobre el Poder Judicial. ¿Da la primera lámina? Esta lámina corresponde a una reunión donde se le presenta a la gente el nombre de la justicia y se dice que escriban la palabra que se le ocurre al ver inmediatamente la palabra justicia. Y el tamaño de las letras de acá son la cantidad de veces que ese concepto es repetido en las encuestas. Es decir, la palabra de mayor difusión es la corrupción y, como ustedes ven, hay otro tipo de concepciones como tiene la gente sobre la justicia argentina. Esta es la primera encuesta, que es cualitativa. Pero en materia de la cantidad de percepciones de la ciudadanía argentina, van a ver las siguientes encuestas. Esa es la imagen que tiene sobre la justicia argentina. Como ven ahí, la imagen negativa es casi el 70% sobre lo que corresponde, y si uno suma las regulares y las malas, es una cifra que realmente muestra cómo la ciudadanía argentina interpreta o percibe al tema de la justicia. Yo quiero mostrar 3 elementos para hablar de la justicia argentina. La primera es a qué se debe que la gente perciba de esta manera la justicia argentina. La segunda es las investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la justicia en Argentina. Y la tercera son las palabras del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, cuando inauguró este año, el año judicial, y marcó cuál es su diagnóstico sobre la justicia argentina. Las cifras que van a ver ahora marcan 3 o 4 rubros importantes. El 97,9% tiene una imagen regular o negativa de la justicia, solo el 8,2% cree que la justicia es independiente, el 96,38% cree que la justicia funciona mal o regular o muy mal, y solo el 7% cree en sus fallos. Las razones de esta percepción son las siguientes, entre las cuales hemos tenido explicadas por qué la ciudadanía la percibe de esta manera. Primero, la demora en los procesos, especialmente los de corrupción, que llevan más de 20 años sin resolución, la división ideológica de la justicia que perciben la ciudadanía, el desprestigio de los jueces vinculados a casos de enriquecimiento ilícito de los jueces y con medios de vida desproporcionados a sus ingresos legítimos, la falta de transparencia de los procesos judiciales, la existencia de 2 lógicas, la que sigue el Código Penal y la que suspende sus aplicaciones para garantizar la impunidad o la condena a un sector a cambio de dinero, por empatía, por coincidencia ideológica o por simple participación a un grupo. Una mirada clasista de la justicia o un sistema judicial que es percibido
como fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Y sobre todo los cambios de actitud en los jueces cuando se aproxima un cambio político en el sistema. Lo que esto constituye es una judicialización de la política que implica una práctica cultural que en el fondo termina por disolver la justicia. En realidad la generalización sobre la justicia puede ser terriblemente arbitraria. Porque hay jueces que son honestos y que son buenos jueces, pero en realidad la desconfianza se centra en algunos organismos y en algunos fueros de lo que funciona en la Argentina. El segundo parámetro que quiero utilizar son el de las investigaciones periodísticas, los libros que se han escrito describiendo el problema de los jueces en la Argentina. En el libro negro de la justicia y en el Código Estiuso de Gerardo Young, lo que él describe son las relaciones tóxicas entre el sistema judicial y los servicios de inteligencia en la Argentina, y el uso aprovechado de la justicia electoral, donde el juez que toma decisiones suele recibir recompensas electorales para emprender algún tipo de favores. Todo resulta en una justicia deplorable y corrupta, inconfiable para el ciudadano argentino. De la misma manera, el fiscal Federico Delgado ha publicado La cara injusta de la justicia e Injusticia, dos libros que describen las falencias internas del Poder Judicial. Parte importante del relato de Delgado es la descripción de las relaciones internas de los jueces por lazos familiares o de amistad y que termina por conformar una familia judicial, corporativa, que condiciona la libertad individual de los jueces y fiscales. Lo que en realidad surge de investigaciones como estas es que el problema excede el concepto de independencia del Poder Judicial, que pone el acento en la presión del poder político sobre los jueces. La falencia de la justicia no se debe solo a esta posible interferencia, sino a la conducta misma de los jueces, que late y respira al ritmo de la política y de los gobiernos de turno. El juez se vuelve vulnerante y tolerante con los delitos de los gobiernos de turno. La justicia abre causa contra los funcionarios de un gobierno, pero solo las impulsa cuando esos funcionarios o sus coaliciones pasan a ser oposición. En los pasivos tribunales se habla de rehenes, al referirse a los protagonistas de causas que quedan en estado latente hasta que el sistema político o el judicial tolere un movimiento del mismo expediente. Existe una auténtica suspensión de la aplicación del derecho, donde los jueces simulan hacer como que hacen e inmovilizan esos expedientes hasta que llega el momento oportuno. La clave de su poder es entonces más que el hacer, lo que evitan o demoran en hacer. Por eso los jueces vulnerables se han vuelto inconfiables, los jueces federales, celosos de mantener su poder, pero vulnerables y peligrosos. El formidable caudal de causas le permite elegir dónde poner el esfuerzo y dejar al borde de un eventual juicio oral a funcionarios en un estado de expectativa latente. Como dice Delgado, al juez lo deja con un dedo en el gatillo. Y agrega Delgado: el panorama es sombrío y el desafío excede la capacidad de un sistema judicial, deteriorando desde sus comienzos. Asusta comprobar la resignación de los ciudadanos y agrega que naturalizan la crisis con el argumento de que la justicia es así. Y el tercer elemento que quería referirme es el discurso del doctor Rosenkrantz, presidente de la Corte, al inaugurar este año el año judicial. El presidente de la Corte realizó un diagnóstico pesimista sobre la actualidad de la justicia y sobre todo reconoció la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial. El juez debe limitarse a aplicar el derecho, no debe hacer política ni debe fijar moral, dice Rosenkrantz, y añade: enfrentamos tiempos muy difíciles por distintas razones y necesitamos un punto de apoyarnos. El juez que aplica el derecho es la roca sólida donde debe apoyarse la comunidad para volver a confiar. Dijo además que la pregunta que debemos hacer no es por qué les cuesta ser veloz a la justicia, sino que existe un problema madre que debemos cambiar y es la actitud que tenemos los argentinos hacia el derecho y lo que esperamos los argentinos de nuestros jueces. Nosotros los jueces, dice Rosenkrantz, no debemos ser originales, debemos ser predecibles. Pero la frase que hizo ruido fue la que afirmó que los argentinos están perdiendo la confianza del Poder Judicial y hay dudas de que nos podamos comportar como verdaderos jueces. Esta autocrítica explica la percepción de que los tribunales están excesivamente politizados, con tendencias a emitir fallos que van a favor de la corriente. El Poder Judicial tiene que ser un contrapoder, dice Rosenkrantz, abstraerse de los lineamientos políticos o de los vientos que soplan en el país y fallar en función de los principios, independiente de quién es el protagonista o el acusado. Rosenkrantz insiste en que la Corte y el Poder Judicial deben mejorar de modo urgente. Se trata, afirma, de mejorar la cultura judicial. Se trata de que los jueces no sean poderosos, sino que tengan autoridad. Pero no tendremos nunca autoridad si no actuamos con independencia.
Independencia que exige también ser independiente de nuestras propias convicciones morales, ideológicas y políticas, porque el ideal de independencia debe prescindir de lo que uno cree que es moral, política o ideológicamente deseable, para decidir únicamente en base a lo que uno cree que es correcto. Este es el panorama de la justicia argentina. Pero hablar de la justicia argentina es como echar una red de pesca en el mar, donde lo que uno recoge puede ser mucho, pero lo que queda afuera es infinitamente superior. Esta es la presentación sobre lo que es el panorama de la justicia argentina, y a partir de ahora Gerardo Palacios Gardi va a moderar la mesa. Gerardo Palacios Gardi es miembro de Justicia y Concordia, es una entidad que hace mucho tiempo que lucha por la igualdad y por la concordia en la Argentina. Bien, gracias, Guillermo. Y soy abogado hace más de 50 años en la Argentina. Y para quien conoció tiempos mejores, es motivo de pena, de amargura, escuchar lo que Guillermo acaba de decir. No porque esté en contra, porque es verdad. Es lo que vivimos. De donde la pregunta que debemos hacernos, que sería pertinente, sería ¿y por qué pasa esto? Porque no era así la Argentina en su gestión o administración de justicia. ¿Cuándo comenzó este proceso de descomposición? Tarea que debe hacerse en procura de la rehabilitación del Poder Judicial, de la gestión de administrar justicia, la más solemne que se puede hacer en una nación, la más importante tal vez. Pero también porque en medio de este panorama tan penoso hay jueces, hay muchos jueces buenos que hacen bien su tarea, su gestión de administrar justicia. Pero cuando uno abre una situación general que es mala, a ellos les llega, sin merecerlo, ese mismo estigma. Así que es un deber para que con aquello que pese a todo resisten haciendo bien lo que la Constitución les manda hacer, que esto debería ser profundamente analizado para que pueda ser corregido. Yo personalmente, desde la asociación que integro, cuya comisión directiva también integro como vicepresidente hace 10 años, creo que uno de los factores que ha llevado a esto fue la persecución judicial, la llamo así, iniciada contra quienes combatieron el terrorismo en la Argentina en los años 70. Para perseguir a los que combatieron al terrorismo que fue derrotado en la Argentina, se impuso desde el poder político a los jueces, y los que no se sometieron a esto tuvieron que irse. Se les impuso un cometido que consistió, dice y llanamente, en la violación del orden jurídico, porque el orden jurídico argentino no permitía ese enjuiciamiento que yo llamo persecución, no como se hizo por lo menos. Insisto que se trató de una violación del orden jurídico en los principios que lo sustentan. No fue simplemente la violación del derecho positivo, de las leyes vigentes, sancionadas oportunamente por el Congreso. Los principios de que en la duda debe estarse a favor del enjuiciado. El principio de que la ley penal no debe ser aplicada retroactivamente y otros que podría mencionar en la Argentina solamente para estos juicios fueron dejados de lado.
lo cual es gravísimo. Pero ocurrió y sigue ocurriendo hasta hoy. De eso se trata entonces esta tarde aquí, y para eso este instituto ha convocado a un panel que es realmente, como se dice vulgarmente, de lujo. 3 hombres de derecho que se han destacado más allá incluso de las fronteras argentinas por muchas razones, pero en particular por este tema, el estudio de lo que en la Argentina viene ocurriendo en materia de gestión judicial. Cada uno de ellos tiene un tiempo asignado de aproximadamente 20 minutos para exponer desde ópticas comunes en cuanto a lo que he dicho, pero perspectivas diferentes. El primero en hablar hoy, esta tarde aquí, es el doctor Andrés Rosler, que es abogado, por supuesto, por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, una organización intergubernamental regional autónoma para América Latina y el Caribe. Y es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford. Es profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Es autor de numerosos artículos y de libros, entre los cuales figuran La ley es la ley, el título, todavía no publicado, pero de próxima aparición, ¿no?, en Katz Editores. Otro título es Razones Públicas, 6 conceptos básicos sobre la República, de Katz Editores. Y se puede citar también Political Authority and Obligation in Aristotle, editado por la la prensa de la Universidad de Oxford en 2005. Así que hasta aquí yo me callo y le doy la palabra al doctor Rosler, por favor. Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a Guillermo Lustó por su invitación a participar de este panel con distinguidos juristas que de hecho se dedican al derecho. Yo la verdad me dedico a la teoría del derecho, pero la situación es tal... ¿No se oye? ¿Ahora se oye? No se oye en ningún lado. Hablo un poco más fuerte a ver si... Ahora se oye. Perdón. Mil disculpas. Me voy a sostener por las dudas. Decía, le agradezco mucho a Guillermo Lustó por la invitación de participar en este panel con distinguidos juristas. Yo me dedico a la teoría del derecho. Iba a decir, tengo el título de abogado por las dudas, literalmente. Pero el hecho de que yo, dedicándome a la teoría del derecho, tenga algo que decir sobre el tema, nos dice en cierta medida lo que está sucediendo. Supongamos que en una Copa Mundial de Fútbol, la FIFA sanciona un nuevo reglamento y lo aplica a un partido ya jugado, es decir, lo aplica retroactivamente. El escándalo sería mayúsculo, ya que eso implicaría que la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, es una institución que procede arbitrariamente, sin respetar el self-binding, como dicen en Estados Unidos. Esto fue lo que sucedió en mi país
Argentina, si hace falta aclarar, a comienzos de este año, cuando en medio de un torneo, la Asociación del Fútbol Argentino aplicó retroactivamente un reglamento a la segunda división del fútbol profesional. Sin embargo, en este mismo país, mi país, no hubo escándalo cuando en mayo del 2017 el Congreso de la Nación sancionó una ley penal retroactiva en relación a delitos de lesa humanidad, y dicha ley fue convalidada en diciembre del año siguiente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí hubo un verdadero escándalo, parecido a la aplicación retroactiva a la segunda división del fútbol, cuando apenas unos días antes de la sanción de dicha ley, la Corte Suprema, de conformidad con el derecho vigente, tanto en el ámbito nacional cuanto en el internacional, había aplicado el principio de la ley más benigna a un caso de lesa humanidad. De hecho, el escándalo producido por este primer fallo de la Corte hizo que el Congreso sancionara una ley penal retroactiva de lesa humanidad. A continuación, no me voy a detener en la discusión jurídica en sentido estricto al respecto. Este panel cuenta con verdaderos especialistas en la materia, por suerte, sino que quisiera aprovechar la oportunidad para tratar de dar una explicación de estos hechos estrictamente desde el punto de vista de la teoría del derecho. Mi hipótesis es que en la cultura jurídica actual argentina, y muy probablemente no solo en ella, prevalece lo que podemos llamar el interpretativismo de lesa humanidad, un discurso jurídico que confunde el derecho vigente con la teoría del derecho y que en cuestiones penales se presenta como una tercera posición entre el garantismo y el punitivismo, cuando en realidad no es sino una forma de punitivismo o moralización encubierta del derecho. Dos concepciones del derecho penal. Empecemos por la antinomia garantismo-punitivismo. Tal como le indica su nombre, el derecho penal se dedica a imponer castigos. La cuestión es si el castigo ha de ser impuesto con o sin condiciones. En la jerga, esta distinción suele ser representada mediante las etiquetas de garantismo y punitivismo. Si el castigo está sujeto a condiciones o requisitos de peso, entonces estamos en presencia de lo que se suele llamar garantismo. Este último está interesado en mantener a raya la puesta en marcha del aparato punitivo estatal. Es por eso que el castigo está supeditado a un juicio con todas las letras: presunción de inocencia y retroactividad de la ley penal, debido proceso, etc. Al punitivismo, en cambio, lo único que le interesa es combatir la impunidad, incluso, llegado el caso, a costa del castigo de un inocente o de la violación de los derechos del acusado o condenado, incluyendo una ley penal retroactiva. En este caso, es el juicio el que está supeditado a un castigo con todas las letras. Si para el garantismo el derecho penal es una cuestión de método, y entonces alguien debe ser castigado exclusivamente porque violó una ley anterior, para el punitivismo el derecho penal es una cuestión de resultado, y entonces alguien violó una ley porque debe ser castigado. Esta discusión puede ser fácilmente sincronizada con dos maneras de entender el injusto o Unrecht, como lo llama la tradición alemana, o wrongdoing, como creo lo llama la tradición anglosajona. El garantismo va acompañado de una concepción formal del injusto. Para que algo sea delito, Unrecht, wrongdoing, en un sentido jurídicamente relevante, ese algo tiene que estar previsto en una ley anterior y solo es delito debido a que figura en la ley. De ahí el famoso eslogan del derecho penal liberal: nullum crimen sine lege previa, ningún delito sin ley anterior. Por más que un acto nos parezca atroz, si no estaba previsto en una ley anterior, ese acto seguirá siendo atroz, pero no por eso será un delito. Esta manera de entender al derecho penal es, o debo decir, era la otra cara de la idea del Estado de Derecho en términos de self-binding o precompromiso. El Estado mismo se pone límites a sí mismo al momento de poner en marcha su aparato punitivo. Es por eso que un jurista alemán de fines del siglo XIX, von List, llegó a decir que para el derecho penal liberal o garantista, el Código Penal es la carta magna del delincuente. El punitivismo, en cambio, cree que el disvalor del delito no es una cuestión formal o jurídica, sino puramente material o moral, precisamente para evitar que el Código Penal sea la carta magna del delincuente,
como si los delincuentes no pudieran tener derechos, sino que fueran enemigos en una guerra. Aunque hasta los enemigos en una guerra en realidad tienen derechos. De este modo, para que algo sea digno de ser penado, no hace falta que figure antes en una ley, sino que es suficiente que se trate de una conducta malum in se, como decía la jerga, es decir, cuyo disvalor sea inherente al acto. La retroactividad de una ley penal, entonces, es irrelevante ya que el delito ya existía antes de las sanciones de la ley. El eslogan característico entonces del punitivismo es nullum crimen sine pena o ningún delito sin pena, o como dice Nick Pulowski, el personaje representado por Clint Eastwood en la película El Novato. Si usted quiere una garantía, compre una tostadora. Un cuento de Alejandro Dolina, un autor argentino, ilustra muy vívidamente cómo opera el punitivismo. Cito este pasaje del cuento. El Colorado de Felipe era referí. Contra la opinión que lo acreditó como un bombero de cartel, quienes lo conocieron bien juran que nunca hubo un árbitro más justo. Tal vez era demasiado justo. De Felipe no solo evaluaba las jugadas para ver si sancionaba alguna infracción, sopesaba también las condiciones morales de los jugadores involucrados, sus historias personales, sus merecimientos deportivos y espirituales. Recién entonces decidía. Y siempre procuraba favorecer a los buenos y castigar a los canallas. Jamás iba a cobrarle un penal a un defensor decente y honrado, ni aunque el hombre tomara la pelota con las dos manos. En cambio, los jugadores pérfidos, holgazanes o alcahuetes eran penados a cada intervención. Creía que su silbato no estaba al servicio del reglamento, sino para hacer cumplir los propósitos nobles del universo. Aspiraba a un mundo mejor, donde los pibes melancólicos y soñadores salen campeones y los cancheros y compadrones, se van al descenso. Fin de la cita. Algunos hacen cherry picking, como dicen en inglés, entre el garantismo y el punitivismo, según la posición que ocupen en relación a la puesta en marcha del aparato punitivo del Estado. Por ejemplo, entre 1933 y 1938, el jurista alemán Carl Schmitt invocaba consideraciones de justicia material para que los jueces no se detuvieran en las garantías penales de los acusados, tal como exigía el nullum crimen sine lege del Estado de Derecho liberal, sino que en cambio aplicaran la nueva redacción del artículo 2 del Código Penal de 1935, conforme a lo que Schmitt llama el Estado de Derecho de Adolf Hitler, que preveía que para que alguien fuera culpado por un delito, era suficiente que su conducta hubiese contravenido el sano sentimiento del pueblo, y su eslogan era precisamente nullum crimen sine pena. Pero cuando al final de la guerra, en 1947, el propio Schmitt se vio del otro lado del mostrador, dejó atrás su simpatía por el punitivismo y recordó las bondades del garantismo. En las notas que tomaba en su diario personal mientras era desnazificado en Nuremberg, Schmitt asociaba la retroactividad de la ley penal con la justicia de los vencedores y exigía que incluso los delitos inauditos fueran juzgados conforme al derecho vigente. Schmitt entonces aprendió una muy amarga lección que en realidad conocía, pero prefirió olvidar. El derecho tiene que ser independiente de la cara del cliente. Desde el punto de vista del Estado de Derecho como autolimitación, es decir, del garantismo, la sanción de una ley penal retroactiva equivale a hacer trampa, como aquel chiste judío que contaba Norman Ehrlich, y Mel Brooks de hecho lo contó hace poco en el programa de Netflix de Seinfeld. Aquel chiste decía en el que una persona le dice a la otra: che, me enteré de que eso quemó tu negocio, y la otra le contesta: cállate, la semana que viene. Eran judíos argentinos, evidentemente. Digo por el che. La moralización del derecho penal constitutiva del punitivismo de lesa humanidad, que independiza el disvalor de la acción de reglas preexistentes, explica a su vez por qué se ha naturalizado en estos casos el uso de normas extrapositivas, por no decir extrajurídicas, como el derecho natural o el razonamiento moral inmediato. Por ejemplo, el voto de los jueces de la Corte Suprema Hayton y Rosati, en el fallo Batalla, que convalida la constitucionalidad de la ley penal retroactiva, se habla de la, cito, ilegalidad inherente de los delitos de lesa humanidad.
Esta moralización, a su vez, está estrechamente vinculada con otros dos aspectos de los delitos de lesa humanidad. En primer lugar, el tipo de agencia que subyace esta clase de actos. No es infrecuente que el criminal de lesa humanidad deje de lado su autointerés. Se trata de un criminal que bien puede estar motivado por ideales o principios, a tal punto que está dispuesto no solo a justificar su acto, sino a sacrificar su interés por lo que cree. De ahí que en no pocas oportunidades ni siquiera muestra remordimiento por sus actos. El mismo principismo idealismo que en el siglo XIX mejoraba la situación del acusado convirtiéndolo en un delincuente político, hoy por el contrario agrava notoriamente su situación convirtiéndolo en un terrorista, cuyo significado es inherentemente peyorativo. Ningún abogado hoy le recomienda a su cliente decir que lo hiciste por principio. Mejor referir el acto a una cuenta bancaria o a un pago. Se trata entonces de un supercriminal o enemigo ante el cual no sabemos cómo proceder. En segundo lugar, se trata de supercriminales o enemigos por otra razón. No se trata solo de criminales o enemigos contra un orden jurídico particular, sino de o contra la humanidad, lo cual hace que quienes hayan cometido esta clase de actos tiendan a perder su humanidad o que sean desprovistos incluso de derechos humanos básicos como las garantías penales. No hay dos sin tres, interpretación o interpretativismo. Dado el claro contraste entre el garantismo y el punitivismo y la mala prensa de la que goza merecidamente el segundo, cabe preguntarse entonces por qué es el punitivismo el que prevalece en la práctica, a tal punto que en Argentina el Congreso sanciona una ley penal retroactiva y la Corte Suprema de la jurisdicción convalida semejante disposición. Mi hipótesis es que en la filosofía del derecho, y además en la práctica judicial, impera actualmente una manera de entender el derecho que podemos denominar como interpretativismo, según el cual, como dice la etiqueta, primero, cada vez que tenemos que aplicar el derecho hay que interpretarlo como si lo aplicáramos por primera vez. En segundo lugar, la interpretación tiene que mostrar el derecho en su mejor luz, o de modo moralmente justificado, y por lo tanto, en tercer lugar, los jueces son coautores del derecho que siguen, como si fuera una novela en cadena a la cual los jueces le agregan un nuevo capítulo. A primera vista, este interpretativismo parece ser una tercera posición capaz de superar el debate entre garantismo y punitivismo. La idea misma de una ley interpretativa o de interpretación auténtica, que después de todo es el nombre que lleva la ley penal retroactiva, parece indicar la tercera posición que acabamos de ver. Si bien nadie puede estar en contra de las garantías penales, hasta las garantías penales requieren interpretación y como resultado de esta interpretación, dichas garantías no pueden ser aplicadas al caso. Esto parece ser otro chiste judío, pero lamentablemente no lo es. El interpretativismo y la ley interpretativa inspirada por él tienen al menos dos serios problemas. En primer lugar, aunque supusiéramos que el significado del derecho no fuera claro, esto es, que el derecho requiriera interpretación, una vez que lo hubiéramos aclarado, las opciones seguirían siendo garantismo o punitivismo. Y por lo tanto, si no aplicamos las garantías, entonces somos punitivistas. Podemos llamarnos a nosotros mismos interpretativistas si eso nos hace sentir mejor o dormir mejor, pero eso es solo una etiqueta tranquilizante. Parafraseando la Julieta de Shakespeare, un punitivista bajo cualquier otro nombre sigue siendo un punitivista. Permítaseme un ejemplo. Supongamos que tuviéramos dudas acerca de quién es el autor de un cuadro y que los autores en cuestión fueran dos, como es la discusión entre garantismo y punitivismo. Para resolver esta duda, probablemente debamos usar un método interpretativo o interpretación. Pero si se trata de una interpretación genuina, no puede ser ella misma la interpretación una opción, no puede ser la interpretación autora del cuadro, sino que es lo que nos permite saber cuál es el autor del cuadro. Después de la interpretación, los autores siguen siendo exactamente los mismos que antes de ella, o los autores posibles. Con el derecho penal sucede lo mismo. Antes y después de la interpretación, las opciones siguen siendo las mismas, garantismo o punitivismo. En segundo lugar, para poder hablar de interpretación de la ley en absoluto o en sentido estricto,
Tiene que haber algo en la ley anterior cuyo significado no sea claro, como cuando nos dirigimos a un baño, y en mi caso aclaro que lo hago cuando ya no tengo tiempo que perder, pero no entendemos cuál es el baño que nos corresponde debido a los verdaderos jeroglíficos que suelen figurar en las puertas de los baños de Palermo en Buenos Aires, y probablemente suceda algo parecido acá en Wynwood, creo. Cabe recordar que según la ley anterior llamada del 2x1, para todos aquellos que hubieran pasado un día en prisión preventiva, dicho día iba a ser contabilizado como 2 días. La pregunta es, ¿qué es lo que no se entiende en la ley del 2x1 cuando dispone que por cada día de prisión preventiva serán contabilizados 2 días y que por lo tanto exige ser interpretado? La ley no hace distinciones entre clases de delitos comunes y de lesa humanidad, por lo cual no hay una razón jurídica para evitar la aplicación de la ley a casos de lesa humanidad. Como muy bien alega la defensa en el caso Muiña, el caso que planteó la aplicación de la ley penal más benigna, una omisión no es una ambigüedad, sino una omisión. De hecho, el derecho penal internacional, pensado fundamentalmente para los delitos de lesa humanidad, contiene previsiones equivalentes sobre el principio de la ley más benigna. Volvamos al fútbol, si me permiten, al reglamento de la International Board de la FIFA. El reglamento se refiere a los clubes profesionales de fútbol sin hacer excepciones. No tendría sentido entonces que hoy alguien dijera que no queda claro si se aplica, por ejemplo, al Barcelona. Es obvio que el reglamento es muy amplio y que precisamente por eso no hace exclusiones. Quienes defienden la incomprensión de la ley del 2x1, sin embargo, están alegando a su modo que el reglamento de fútbol de la International Board no se entiende si se aplica al Barcelona o a River, si me permiten. Pero si insistiéramos en que interpretación mediante el Barcelona no quedaría incluido, estaríamos usando la conocida doctrina Chavela Vargas de la interpretación. Ustedes recordarán que una vez le preguntaron a la inmortal artista por qué decía que era mexicana si había nacido en Costa Rica, a lo cual ella retrucó inmediata e inolvidablemente, cito, nosotros los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. Fin de la cita. Según la doctrina Chavela Vargas de la interpretación, que es la que parece seguir al interpretativismo, incluso un semáforo en rojo debe ser interpretado. Por supuesto, el significado no crece en los árboles, sino que depende de convenciones sociales. Pero es precisamente por eso que no hace falta interpretar el significado del semáforo en rojo, que en mi país creo significa avanzar, como fue el caso durante la Revolución en China, pero en Estados Unidos creo que significa detenerse. En todo caso, la interpretación solo surge cuando no entendemos el significado. Y si por ventura el interpretativismo tuviera razón, lo peor que podríamos hacer para aclarar una ley es sancionar precisamente una ley interpretativa que por definición también necesita interpretada, lo cual nos conduciría a un regreso al infinito. En realidad, el interpretativismo confunde la interpretación de una norma con la valoración moral de la norma, lo cual tampoco tiene sentido por 2 razones. En primer lugar, una cuestión conceptual. Solo podemos valorar lo que ya entendemos. Mal podemos estar a favor o en contra de una norma si no sabemos o no entendemos lo que dice. En segundo lugar, una cuestión política. Gracias al interpretativismo, colapsa la frontera entre el derecho que es, con el derecho tal como nos gustaría que fuera, o la teoría del derecho, entre la democracia y el gobierno de los jueces. De este modo, los jueces, al valorar el derecho, se convierten en legisladores, coautores de lo que deben interpretar. Se supone que en democracia los jueces son soldados de la ley y de la Constitución, particularmente en un caso penal. Finalmente, es por razones morales y políticas que exigimos que el razonamiento y la interpretación de los jueces no dependan de la valoración de cuestiones morales y políticas, salvo que el derecho los refiriera a ellas, esto es, que no dependa de quiénes sean los acusados o de qué tan bien les caigan a los jueces, sino que sencillamente les exigimos a los jueces que apliquen el derecho vigente. El Estado de Derecho solía enorgullecerse de esta exigencia que ha caído lamentablemente en desuso. Creo que es hora de que vuelvan a invocarla. Muchas gracias.
Voy a presentar ahora al doctor Daniel Pastor, catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal y secretario de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es codirector del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la misma Facultad de Derecho de Buenos Aires. Codirector del Instituto de Neurociencias y Derecho de la Fundación INECO. Es autor y o editor de más de una docena de libros y de unos 50 trabajos de su especialidad. En su tarea científica, además de ser abogado en ejercicio de la profesión, los temas centrales son derecho penal internacional y derechos humanos, aceleración del proceso y prescripción penal, prisión preventiva, sistema penal y neurociencias, independencia judicial, reforma de la justicia, epistemología del proceso judicial, del imputado, tecnología legal, entre otros temas. Estamos en tema, como ustedes pueden ver. Gracias. Doctor Pastor. Muchas gracias, Gerardo. ¿Se oye bien? Más o menos. Bueno, vamos a mejorarlo. ¿Ahora mejor? Sí, gracias. Muy bien. Ante todo, agradezco mucho al profesor doctor Guillermo Lustó por esta magnífica oportunidad, este privilegio de poder hablar esta tarde frente a ustedes. Agradezco también al Instituto Interamericano para la Democracia, en la persona de su director ejecutivo, el profesor Carlos Sánchez Berzaín. Y agradezco también a los colegas que me acompañan en el panel. Voy a hablar, vinculado a estos temas, de el estado actual de crisis del Poder Judicial en la República Argentina, limitándome a la jurisdicción penal, que es mi especialidad, de una práctica que se conoce como derecho penal del enemigo. Esta es una fórmula que sintetiza el sometimiento de ciertas personas al poder de castigar del Estado sin respeto por sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales. Un poco lo que ya nos ha hablado el profesor Rosler, y Gerardo Ibáñez después nos va a dar ejemplos muy concretos de cómo funciona esto en la actualidad argentina del siglo XXI. Pero viene de antiguo, ¿no? Es una historia muy antigua. Quienes conocen las lecciones del pasado ya saben que éstas enseñan el permanente recurso que ha tenido el poder en general de utilizar al derecho penal como un arma poderosa para destruir a los rivales, especialmente los políticos. No quiero meterme mucho con el delito político, porque también es otro tema del profesor Rosler. Cicerón, que es otro tema casi exclusivo del profesor Rosler, fue uno de los primeros que creó esta expresión derecho penal del enemigo con sus famosas acusaciones contra Catilina, pero también respecto de los piratas, y por primera vez enunció allí la afirmación de que estos eran enemigos de toda la humanidad. Nace así por primera vez este concepto de delito contra la humanidad o delito de lesa humanidad, que permitía en ese trato de enemigos que los piratas, obviamente que todos vamos a coincidir que son organizaciones criminales, pudieran ser castigados por cualquiera, en cualquier lugar y también de cualquier manera, ¿no? Aquí empieza el trato sin derecho que se le aplica a estas personas. Voy muy rápidamente con esto. Continuó en la Edad Media. Todos ustedes conocen también por las lecciones de la historia lo que les pasó a los templarios, lo que les pasó a los herejes, lo que les pasó a las brujas, lo que les pasó a las mujeres en general, lo que les pasó a los judíos. Generalmente todo sobre la base de acusaciones penales y juicios simulados. En la modernidad le tocó a los reyes, como al ciudadano Luis Capeto en Francia, y a otros enemigos políticos. Y el siglo XX no ha sido una excepción. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial,
tanto Stalin en la Unión Soviética en sus purgas judiciales como el propio Hitler en Alemania, siguieron con estas farsas judiciales para destruir enemigos con cierto prestigio, porque el asesinato es una cosa, la condena derivada de un juicio que aparentemente se rigió por el derecho y fue justo, es otra cosa, da cierto prestigio. Después, como de la Segunda Guerra, como decía con el ejemplo de Carl Schmitt, Andrés, fueron los propios nazis los que recibieron este tratamiento en los juicios de Nuremberg, y con el correr de las décadas, desde entonces hasta hoy en día, los nuevos enemigos, para ser tratados sin todas las garantías y derechos fundamentales del proceso judicial, han sido los narcotraficantes, los terroristas, en Latinoamérica los autores de crímenes de Estado, sean crímenes contra la humanidad, en el ejemplo de Argentina, los crímenes sucedidos durante la última dictadura, y ya en este siglo también la criminalidad de corrupción, ¿no? Crímenes gubernamentales contra el patrimonio del pueblo. En materia teórica, además de Carl Schmitt, ya mencionado por el profesor Rosler, ya en este siglo otro autor alemán, Günther Jacobs, ha tratado de justificar con razones por qué los enemigos, en el caso del terrorista, tenían que ser tratados con un sistema especial diferente del derecho penal de los ciudadanos. De modo que lo que podemos ver hasta aquí es que cada época tuvo su enemigo para ser tratado con un derecho especial, paralelo, y que en cada época hubo mucha aceptación para este tratamiento especial, excepcional, fuera de las reglas del derecho para estas personas. Por supuesto que a nosotros también nos pasa, si por razones anacrónicas pensamos en la persecución de herejes, en la persecución de brujas, de mujeres, de judíos, no vamos a estar de acuerdo, bajo ningún punto de vista, ni con el derecho especial ni con el derecho normal. Pero cuando pensamos en los enemigos que reciben ese trato excepcional hoy en día, empezamos a notar intuitivamente cierta aceptación, porque son genocidas, porque son terroristas o porque son corruptos. Allí es donde podemos cometer algún tipo de error, porque la democracia moderna en realidad considera que ese poder de castigar es algo necesario, obviamente, pero es muy peligroso. Y por eso lo limita drásticamente, como decía Rosler, se trate de quien se trate, el sospechoso de haber cometido un delito. La Ilustración, fíjense ustedes, pensó primero, sobre todo, cómo limitar el poder penal que tenían los estados absolutistas. Y a partir de esa idea de cómo construir los límites al poder penal, surgió toda la estructura de cómo controlar en general los límites al poder. Si ustedes ven la Carta Magna inglesa, si ustedes ven la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, lo que más van a ver allí son garantías para quien está enjuiciado penalmente. Quizás los derechos políticos se mencionan en 2 o 3 artículos, pero los derechos que tiene frente al poder penal el ciudadano llenan esos catálogos de derechos fundamentales. Hay, por ejemplo, una relectura al respecto de Montesquieu hecha por un profesor de filosofía del derecho italiano, Dario Hipólito, sobre los problemas penales, que se llama precisamente el poder de castigar y el espíritu del garantismo, que es una actualización del pensamiento garantista de Montesquieu, que señala esta idea, que al luchar el pensamiento ilustrado para proteger la libertad de las personas frente a las acusaciones penales, estaba protegiendo la libertad de las personas frente a todo acto de poder. Porque la libertad es la base de nuestra democracia, es el vehículo que nos permite gozar de todos los demás derechos, desde la propiedad a la felicidad. Sin libertad esto no es posible, no podemos desarrollarnos, no podemos conseguir el bienestar si no somos libres, y sin libertad tampoco tenemos democracia. Por eso es el principal bien de las personas a tutelar. Y la libertad nunca se ve más restringida que con las acusaciones penales, especialmente cuando son sometidas a juicios arbitrarios y abusivos. Por eso un profesor de la Universidad de Múnich, Klaus Roxin, siempre decía que si uno no conoce un país y quiere darse cuenta de qué calidad es su democracia, mejor que mirar cómo funcionan las instituciones políticas o leer su constitución, es mirar cómo hacen los procesos penales. Y ahí uno se da cuenta qué calidad de democracia
tiene ese Estado, y esto permite ver la importancia que tiene el tratamiento que una sociedad le da a sus procesos penales. Porque el poder de castigar no es solo peligroso, como la energía nuclear, por las consecuencias que aplica, sino porque lo aplicamos seres humanos. El poder de castigar habilita a unas personas para castigar a otras personas. Y esas personas que castigan a los supuestos criminales somos personas de carne y hueso, que tenemos las mismas falencias, prejuicios, preconceptos y miserias, desviaciones que tienen todos los demás. Por eso esto tiene que ser drásticamente controlado. El poder de castigar solo va a ser legítimo si los límites que se impone a ese poder, a esas personas que pueden juzgar y condenar a otro, son interpretados, Rosler, como infranqueables. Con lo cual mucha interpretación no hay entonces. Tienen que ser absolutos. Otro profesor italiano de teoría del derecho, Luigi Ferraioli, sostiene que estos principios de garantía de los derechos fundamentales de las personas sometidas al proceso penal no se pueden flexibilizar en ningún caso. Se pueden quebrar, con lo cual se terminó el derecho. Se pueden violar, con lo cual son lesiones del derecho, pero no se pueden relativizar. Algo así como lo que decía el presidente Kennedy cuando empezaban a mandar tropas a Vietnam, que eso era como entregarse a la bebida, que uno... Bueno, los que como yo somos un poco alcohólicos lo sabemos bien. Uno comienza, sabe cómo comienza, pero no sabe cuándo termina. Bueno, relativizar los principios de protección del derecho penal para algún imputado muy desagradable, porque es un genocidio o es un gran corrupto, es el comienzo y después terminamos también con el autor de un hurto sin respetarle ninguno de sus derechos. Vinculado a otra afirmación que hizo el profesor Rosler, otro profesor alemán de la Universidad de Frankfurt, Winfried Hassemer, decía respecto de esto que una sociedad se desprecia a sí misma si no está dispuesta a respetar los límites que ella misma se autoimpuso al ejercicio de los poderes. Y cerraba esta afirmación diciendo, por muy grande que sea la ganancia que ofrezca el violarlos. Nos tenemos que mantener dentro de esos límites. Esto supone todo un desafío para el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, y vamos a nuestro tema de hoy, ¿no? La crisis del Poder Judicial en la Argentina, está en una posición muy complicada. Es un poder necesario, pero también es un problema porque tiene que ejercerse por unas personas contra otras personas. Es tercero entre las partes, acusador y acusado, demandante y demandado. Es tercero también, pobrecito, entre los poderes del Estado, entre el legislativo y el ejecutivo. Por eso, un autor español, Andrés Ibáñez, dice que en realidad es siempre un tercero en discordia, siempre está en problemas. Porque el Poder Judicial, entonces, según una antigua ponderación, tiene en nuestra materia que castigar los crímenes sin violar los derechos y las garantías del acusado. Ahí está su dificultad, enfrentándose también a los demás sujetos políticos para quienes es muy molesto porque es el último control de la legalidad de los actos públicos. Llegando al problema en Argentina, y ya con esto voy terminando, tenemos quizás un medio siglo de experiencia, algo ha dicho ya el profesor Rosler, Gerardo Ibáñez después nos va a ejemplificar detalladamente varios problemas, con la realización de procesos judiciales en materia penal que no respetan los derechos fundamentales y las garantías judiciales de los imputados. Crímenes cometidos durante la dictadura de 1976-1983 son un ejemplo, tratados solamente en el siglo XXI. Los delitos de corrupción del gobierno que gobernó Argentina entre el año 2003 y el año 2015 son otros ejemplos. Son hechos graves, todos los vamos a coincidir en eso, pero que no son tratados con las reglas del Estado de Derecho. En ambos casos, lo primero que uno nota es que en el momento de comisión de los hechos y un poco después, los hechos estaban en la impunidad. El Poder Judicial no los investigaba, no los juzgaba, no los castigaba. Y cuando empiezan a perder poder los presuntos autores de estos hechos, el cambio es radical. La persecución a partir de ese momento es realizada sin ningún respeto por los derechos fundamentales de estas personas. Aparecen así
dos formas del derecho penal del enemigo, distintas, pero que en la práctica actúan con las mismas características. Por ejemplo, las personas son detenidas en prisiones que no cumplen con los estándares mínimos exigidos por los derechos humanos para que no sea una aplicación de una pena inhumana, cruel y degradante. Las detenciones preventivas son ordenadas sin ninguna justificación y prorrogadas por años sin ningún tipo de límites. En consecuencia, los juicios tampoco se realizan dentro de tiempos razonables, tienen dilaciones indebidas, no se aplica nada parecido a un speedy trial. No hay realmente una posibilidad para los defensores de ejercer una defensa eficaz y real que sea escuchada por los jueces. Esto llega hasta el punto que yo en la última clase, cuando examino a mis alumnos en la facultad, los llevo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene un edificio neoclásico muy bonito y halls y pasillos llenos de estatuas. Yo los llevo a resolver el último caso ante las estatuas. Que le hablen, el alumno tiene que resolver el caso, no hablándole al profesor, sino hablándole a la estatua, porque lo estoy entrenando para ser abogado. Y el día que salga y le hable a los jueces, le van a dar la misma atención a lo que diga como aplicación del derecho y las pruebas de los casos. Es tragicómico, pero es real. Bueno, las imputaciones son expresisas y se terminan dictando, obviamente, condenas sin pruebas que tampoco en la etapa de recurso reciben las quejas de los abogados por los tribunales superiores, ningún tipo de atención. Por lo tanto, como les decía, cambia el enemigo, pero no el derecho penal del enemigo. Tal vez un gobierno que hoy está terminando posiblemente su gestión lo sufra en el futuro. Esta es la parte, digamos, negativa. La parte positiva es que creo que podemos estar viviendo lo que se llama un momento Beccaria, ¿no? Beccaria fue, de alguna manera, el fundador del derecho penal garantista en la segunda mitad del siglo XVIII, con su pequeñísimo pero maravilloso libro de los delitos y de las víctimas, que fundó un poco la ilustración penal, la necesidad de establecer estos límites drásticos al poder de castigar del Estado. Hoy podemos estar, de alguna manera, en una situación parecida, de la cual podemos salir si se produce una regeneración a partir de esas ideas de la cultura democrática, no tanto de las normas, sino que las personas comiencen a comportarse en el ejercicio del poder, especialmente en el ejercicio del poder punitivo, pero no solo jueces y fiscales, respetando esos límites que tiene que tener el derecho punitivo, para que el Poder Judicial se coloque otra vez en una posición de tercero realmente independiente de los demás poderes, incluso los que no son públicos, e imparcial respecto de las partes que están litigando en el juicio, sometido solo, nada más sencillo que eso, a la ley y a la prueba. Se habla hoy ya en el mundo, por eso, de una nueva ilustración, la necesidad de una nueva ilustración. Por ejemplo, hay una obra que tiene ese nombre, Nueva Ilustración Radical, de una profesora de filosofía de la Universidad de Zaragoza, Marina Garcés. Es un pequeño libro también, quizás como el de Beccaria, pero muy interesante, de estos años. Y para esto, lo que se necesita, para esta regeneración, como les decía, es que todas las fuerzas sociales abandonen la utilización del poder de castigar como una herramienta de la lucha política y también de la lucha de los negocios, para reservarla exclusivamente para la decisión de esas controversias conforme a la legislación y a las pruebas, fuera de toda influencia respecto de los partidos políticos, de las empresas y especialmente de los medios de comunicación masiva. Muchísimas gracias por su atención. Bien, las disertaciones van a ser cerradas por el doctor Gerardo Ibáñez, que es abogado y egresado como tal de la Universidad de Buenos Aires en 1997, especializado en Derecho Penal. Se ha desempeñado a cargo del área de denuncias penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social en los años 98 y 99, y en los años 99 y 2000 fue director de la antigua Oficina de Ética Pública.
se desempeñó en la cátedra Régimen de Proceso Penal a cargo del doctor Francisco Dálvora, muy recordado entre los penalistas argentinos. Fue profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de Salta. En 2001 y 2002, como en su actividad privada, fue director de Sol Petróleo. Está dedicado exclusivamente al ejercicio de la profesión en la justicia penal desde el año 2002. Y esto no lo ha puesto él en un relato breve de sus antecedentes, que son mayores, sino que es sabido en el ambiente de los tribunales argentinos que es un hombre bravo, implacable, que le habla efectivamente a estatuas, como nos decía recién el doctor Pastor, pero logra que alguna de esas estatuas se remueva incómodo en su asiento, ponga una mueca de disgusto y esté pensando cómo hacer para meterlo a él preso entre los que defiende. Doctor. Bueno, agradezco fundamentalmente la presentación que me ha hecho Gerardo. Inicialmente quisiera agradecer también, como lo han hecho mis colegas, al instituto, al profesor doctor, el doctor Guillermo Lustó, también al doctor Carlos Sánchez Berzain, y quiero agradecer también tener el honor de compartir esta disertación con estos tres colegas. Para mí es un orgullo, como profesional del derecho, poder compartir con ellos estos comentarios, estos aportes que pretendemos hacerles a ustedes para que de alguna manera se comprenda cuál es la situación en la que estamos en la República Argentina con respecto al Poder Judicial y fundamentalmente, valiéndome de lo que han expuesto los que opinaron antes que yo, en relación a este tema del derecho penal del enemigo, a la violación de los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal más gravosa. Inicialmente ustedes vieron que el doctor Lustó les expuso unas placas acerca de unas encuestas que se habían realizado sobre el Poder Judicial en la Argentina, y a mí me quedaron dos figuras, una que hablaba que la justicia era corrupta y otra que la justicia era injusta. Yo tengo una visión muy particular de esto. Yo creo que cuando los jueces prevarican, cuando los jueces saben que están fallando, violando estos principios señeros que están pétreamente confirmados en nuestra Constitución Nacional, pero también en el marco internacional, también son corruptos los jueces que fallan sabiendo que lo están haciendo de esta manera. No son pocos los que en la Argentina sostienen que el Poder Judicial argentino, algunos pretenden presentarlo así, es un ejemplo porque a diferencia de los otros países de la región, que también en los años 70, aunque en mucho menor grado, sufrieron un ataque por parte de organizaciones terroristas y después los estados se vieron involucrados en una lucha muy dificultosa, sobre la cual no quiero hablarles hoy porque esto no es el objeto de esta exposición. Pero esto que se pretende mostrar, exhibir en el mundo como un ejemplo, que ya vamos a ver que la Argentina está muy solitario en este tema, esto que se pretende mostrar como una virtud, no nos tiene que enorgullecer a los argentinos, al contrario, no hay nada para que nos enorgullezcamos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo sostengo? Esto tuvo una raíz viciosa que partió desde el año 2003 con la presidencia del doctor Kirchner. El doctor Kirchner se fijó un objetivo fundamental que era justamente lo que le estaba explicando a mis colegas acerca de este neopunitivismo, hacer los juicios al personal de las Fuerzas Armadas o civiles que pudieran estar involucrados en aquellos hechos ocurridos en la década del 70, hacer los juicios a como dé lugar, sin importar cuánta ley se violara para poder realizarlos. Yo quisiera ponerlos en contexto
de cuál era la situación, cuáles eran los valladares, cuál era el muro infranqueable que tenía el doctor Kirchner para poder avanzar sobre estos juicios. Yo diría, por ser sintético y por el poco tiempo que disponemos, había 3 valladares que el presidente Kirchner debía sortear para poder llevar a juicio a estas personas. Uno, que estos delitos habían sido amnistiados bajo 2 leyes que no fueron directamente de amnistía, pero con un efecto prácticamente similar, que fueron las leyes de punto final y obediencia debida. Estas leyes fueron sancionadas en el año 1986 y 87, pero fueron sancionadas por un Congreso en pleno Estado de Derecho, en plena democracia. Es decir, fueron leyes que expresaron una voluntad popular representada en las 2 cámaras de diputados y senadores que integran el Poder Legislativo Nacional. Pero además, estas leyes fueron en su momento cuestionadas y organismos de derechos humanos y algunos particulares y fiscales plantearon sendos recursos para que la Corte Suprema revisara si estas leyes eran constitucionales. Pues bien, también estas leyes pasaron por ese tamiz de la justicia, de la Corte Suprema. La Corte dijo que estas leyes eran constitucionales. Una Corte Suprema con una integración parcialmente igual a la que tenía que enfrentar el doctor Kirchner, que era de suponer que se iba a encontrar, lógicamente, con que los jueces seguían opinando lo mismo, porque habían declarado que esas leyes eran constitucionales. Entonces acá había un problema. Había 2 leyes que habían amnistiado estos delitos y la justicia los había reconfirmado por si hiciera falta. Otro punto que tenía es, supongamos que llegara a una solución, esto se pudiera solucionar de alguna manera, ya vamos a ver cómo se hizo, existía otro problema, que es, para el caso de que los juicios se pudieran reiniciar otra vez, a pesar de que esto había quedado legalmente cerrado, sin ninguna posibilidad, el problema era que todos estos delitos cometidos en la década del 70 estaban todos prescriptos, extintas las acciones penales porque había transcurrido un tiempo. Y esto era ley en la República Argentina, que los delitos en líneas generales prescriben cuando se cumple el máximo de la pena prevista para el delito. Y hay otras disposiciones, pero no los quiero agobiar en este momento. Lo cierto es que debe respetarse la ley que estaba vigente a la época de los hechos. Ese era otro valladar que tenía que enfrentar. Y el tercero era, tenía que lograr que el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema, avalaran esta política de iniciar los juicios de esta modalidad. Con respecto a estas 2 leyes de amnistía, de consuno con la mayoría legislativa que obtuvo el presidente Kirchner en ambas cámaras, se sancionó una ley denominada ley de nulidad. Jamás, como abogado, nunca he visto que en 2 líneas escritas se violen tantos derechos como en esta ley de nulidad, que lo único que dijo es, decláranse insanablemente nulas las leyes tal y tal, que eran las leyes de punto final y obediencia debida. Con lo cual, al anularse la ley, se aplicó retroactivamente esta situación y esto llevó a que todos los militares o todos los civiles vinculados a aquellos hechos pasaran a ser juzgados inmediatamente. ¿Qué hizo también? Atacó ferozmente a la integración de la Corte. Empezaron a salirse los jueces de la Corte, sometidos a enormes presiones. Jueces juzgados no por sus fallos, sino no juzgados por mal comportamiento, sino por sus fallos. Hay de esto abundante material probatorio que demuestra cómo fueron presionados los jueces de la Corte. El candidato actual a presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, hace unos años, él no pensaba que iba a estar en la posición de hoy, él relató en un programa de televisión de qué modo Kirchner presionó a los jueces y les dijo, él lo dijo como una virtud, por supuesto, dijo que el doctor Kirchner le había dicho a los jueces que los iba a dejar trabajar tranquilos, como si hiciera falta que un presidente lo tenga que asegurar, pero diciéndole que lo único que le interesaba eran 2 cuestiones, una relacionada con el tema de los depósitos en los bancos, en cuentas en dólares, ustedes saben lo que sufrió la Argentina en aquella época, y en segundo lugar, los juicios por derechos humanos, por violación a los derechos humanos. Hay también un ex juez, Adolfo Vázquez, que escribió un libro que se llama Asalto a la Justicia, donde contó de qué modo fue presionado para salirse. Y hubo 2 jueces que muy valientemente
mantuvieron esa posición de defensa del principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal, que son los doctores Belucio y Fait, que aguantaron valientemente la situación. Otros jueces, como el doctor Petraki, que también integraba la misma corte, aquella corte que había convalidado las leyes de punto final de obediencia debida, borró con el codo lo que había escrito con la mano, diciendo que, y acá viene un poco lo que exponían los colegas, nuevos estándares jurídicos me han hecho cambiar de parecer. Eso es justamente lo que nuestros constituyentes quisieron evitar, cuando dijeron nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Yo recién me acordaba cuando Andrés Rosler y también Daniel hablaron del juicio a Luis XVI, o Luis Capeto, ya no era más rey cuando fue juzgado, que el diputado Follet decía, hemos enviado a todas partes del mundo la Declaración de Derechos, allí se lee esta máxima fundamental de la sociedad. Nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anterior al delito. Esto que parece tan sencillo fue groseramente violado en la República Argentina. Y créanme que en los juicios en los cuales estoy participando desde hace muchos años, me encuentro con estatuas. Pero diría yo estatuas en el momento de la audiencia, pero que con posterioridad a que sostengo estos mismos principios, quizá no con la claridad de mis colegas que están aquí exponiendo, los jueces me reconocen que tengo razón, pero la situación no me pueden hacer lugar al planteo. Yo quisiera mostrarles un video muy cortito, relacionado, que un poco va en apoyo a lo que dijeron los colegas, relacionado ¿qué significa esto del principio de legalidad? Es una imagen de una discusión de Sir Tomás Moro, que discute con su esposa y con su hija y con su yerno, acerca de cómo proceder frente a un hombre malo cuando no tiene un marco legal para así hacerlo. Por favor, si me lo pueden pasar. Hazle arrestar. ¿Por qué? Es peligroso. Por libelo y espía. Padre, ese hombre es No hay malo. ley alguna contra eso. Está la ley de Dios. Pues que lo arreste Dios. Mientras todos habláis, se ha ido. Sería libre de irse aunque fuera el diablo en persona hasta que violara la ley. Vaya, con que daríais al diablo el beneficio de la ley. Sí, ¿tú qué harías? ¿Dar un rodeo alrededor de la ley para acoger al diablo? Sí, me saltaría todas las leyes de Inglaterra para hacerlo. Ya. Y cuando te hubiese saltado la última ley y el diablo se volviera contra ti, ¿dónde te esconderías, Roper, si las leyes son planas? Este país está sembrado de guerras de costa a costa, leyes humanas, no divinas. Si te las saltaras, y eres muy capaz de hacerlo, Roper, ¿crees de veras que podría resistir impasiblemente los vientos que se levantarían? Sí, yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad. Bueno, creo que en este minuto ha quedado sintetizado en gran medida todo lo que estamos queriéndoles transmitir a ustedes y lo que en forma inmejorable han expuesto Andrés y Daniel. Yo sostengo, y esto es una posición particular, no sé si la comparten muchos colegas, yo entiendo que quienes están presos en la Argentina por estos procesos de investigación, supuesta investigación de los hechos ocurridos en los años 70, son presos políticos. Pero hago una salvedad, no bajo esa impronta que en esta casa de la diáspora cubana no voy a explicar yo qué es un preso político, pero no presos por sus ideas, no presos por su pensamiento político, sino que están presos por una decisión política de un presidente de consumo, por supuesto, con todo el partido político que lo apoyó, sus legisladores y organizaciones de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, están sometidos a juicio por una decisión política, que si esa decisión no hubiera ocurrido y no se hubiera presionado con maniobra de pinza a los ministros de la Corte y los jueces de instancias inferiores, esto no se hubiera podido realizar. Por lo tanto, a mi juicio, son presos políticos. Quiero decir que la Argentina, contrariamente a lo que se supone, está muy solitaria en esta posición. No solamente los países de la región, sino que además en otros países como España ya han habido detenciones de personas que se encontraban en principio con pedidos de captura desde la Argentina, militares argentinos que han sido detenidos en España, y el Reino de España, por medio de sus tribunales, ha rechazado los planteos por la sencilla razón de que cuando estos hechos se cometieron en España, ni en Argentina, estos delitos estaban legislados. Yo quiero decir simplemente, y no me voy a adentrar mucho para no extenderme en el plazo que me han pedido que respete, que los delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad no existían, no estaban en nuestra ley
al momento de que supuestamente se cometieran estos hechos. No hay ningún registro. Hoy puede revisarse muy fácilmente porque la sentencia de los juicios a los comandantes, al general Videla y demás, las discusiones parlamentarias cuando se sancionaron estas dos leyes que les comenté, de punto final a obediencia debida, los recursos planteados por los militantes de distintas organizaciones de derechos humanos, los planteos de los fiscales, las palabras delito de lesa humanidad o imprescriptibilidad no existen, no están. Es un injerto justamente para lograr la aplicación del derecho del enemigo o lo que explicaba Andrés, para que de alguna manera, a como dé lugar, puedan ser juzgados y que no se le respeten los mismos derechos a estos imputados que se le respetan a otros tipos de delincuentes, vaya sea, permítase esta calificación presuntiva. Por eso es que en el corto tiempo que tengo también quiero explicar que estos juicios se vienen sustanciando desde el año 2003, que no se están respetando una serie de pautas. En algunos casos hay un trato inhumano, cruel y degradante, personas de 90 años, porque claro, si son hechos ocurridos hace 40 o 45 años, la mayoría de las personas que están privadas de su libertad no bajan de los 80, algunos de 90 años de edad. Y esto es una cuestión que quiero hacer una salvedad, durante la gestión de la presidencia del doctor Kirchner y los dos periodos de su mujer, de la señora Cristina Fernández de Kirchner, hubo una gran presión sobre la justicia, palpable. Uno sabía, inclusive en los mismos juicios, al momento que se acercaban los dictados de los fallos, de las sentencias, uno percibía que había mucha presión por cómo se iban a pronunciar los jueces. De hecho, aquellos jueces, permítanseme decir, díscolos, que se animaban a absolver a un imputado o a otorgar una excarcelación, rápidamente eran presionados, algunos fueron obligados inclusive hasta a renunciar y jubilarse. Pero ha pasado algo muy particular en el periodo del presidente Macri. Ya dejó de ser un tema político, ya no hubo más presión sobre los jueces, pero aquí es donde entró a jugar el Poder Judicial de por sí. La cuestión tiene su propia inercia y hoy los juicios tramitan casi con el mismo impulso que tenían en las gestiones de gobiernos pasados. Un presidente que además en campaña había prometido, voy a decir una frase vulgar, pero así fue como lo expresó, dijo, vamos a terminar con el curro de los derechos humanos, dijo, vamos a terminar con esto de los juicios. Todo lo contrario, no lo impulsó, pero el gobierno del presidente Macri y todo su equipo de gobierno y sus legisladores miraron claramente para otro lado. Y hoy estos juicios se tramitan, lo que yo digo, en una especie de subterráneo, donde la sociedad ni se entera. Les puedo asegurar, juicios que llevan 4 o 5 años, en la mayoría de las audiencias sin público, o a veces un público militante, aplaudidor o para hacer un poco de ruido, o también llevar chicos de los colegios de alguna manera para llenar las salas, porque la sociedad completa no tiene interés en estos juicios. Esto es muy claro. Sin embargo, es el Poder Judicial el que sigue impulsando este tipo de juicios. Y ya para ir terminando, yo recordaba recién las palabras de Daniel y de Andrés sobre la afectación del principio de legalidad y retroactividad de la ley penal más gravosa, que aquella discusión que contaba Daniel que se planteó en el juicio de Nuremberg, y creo que también lo hizo muy claramente, me corrijo, lo hizo Gerardo Palacio Hardy, que es el núcleo medular de qué es lo que debió ocurrir en la Argentina y no ocurrió, que es aquella discusión que se planteó entre los rusos, entre los soviéticos, las autoridades soviéticas y Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente, y el gobierno provisional de Francia, cuando se realizan los juicios de Nuremberg, donde el fiscal Robert Jackson tiene una célebre expresión que dice: no se puede someter a juicio a una persona si el juez que lo somete no está dispuesto a absolverlo en la medida que no encuentre pruebas de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esto no está pasando en la Argentina. Son juicios que se hacen a 40 años de los hechos, o 45 en algunos casos. Pregúntense ustedes, ¿cómo se defiende una persona si le imputan un delito que ha ocurrido a tanta distancia temporal? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? La documentación ha desaparecido en gran mayoría. La documentación en papel ha desaparecido. En aquella época no se digitalizaba la información como hoy.
¿Cómo se prueba que uno no estuvo en ese lugar? Porque, quiero que lo sepan, se han fijado una suerte de contexto, un escenario general que ya se tiene por probado. Se tiene por probado que el Estado en aquellos años estableció un plan criminal para eliminar a la oposición política, que eran las organizaciones ilegales, como eran Montoneros, ERP y otras organizaciones. Como está ese contexto general casi planteado como una verdad irrefragable que no se puede discutir, entonces, de alguna manera, la defensa de estos imputados por estos delitos, en cierta medida tiene que trabajar para, invirtiendo la carga de la prueba, probar su inocencia. Es al revés, es la defensa la que tiene que probar la inocencia y no la acusación. Son los fiscales los que deben probar que no hay duda, que hay una certeza apodíctica de que una persona ha cometido un delito. Esto no está ocurriendo en la Argentina. Se está condenando no por los hechos que se han cometido, sino por qué tipo de personas son, qué puestos ocuparon, qué cargos ocuparon en determinado año y en determinado destino militar o gubernamental. Esos son los criterios que se están siguiendo y la defensa es muy copiosa. Ni qué hablar de la prueba testimonial, que es, ya dije recién que la prueba documental es muy dificultosa porque mucha documentación fue destruida y la prueba testimonial está absolutamente intoxicada es una suerte de escuela de testigos, lo hemos verificado en los juicios, donde a los testigos claramente se los adoctrina para declarar de una determinada manera, e inclusive se está admitiendo en estos juicios que los testigos, les ruego que retengan esta palabra, reconstruyan la verdad. Los testigos, cuando declaran en un juicio, esto seguramente es igual acá en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, el testigo tiene que hablar sobre aspectos que haya percibido por sus sentidos: olor, color, altura, medidas, recordar conversaciones, recordar acciones, pero algo que haya sido percibido por sus sentidos. En el peor de los casos, escuchar o decir que fue testigo de oídas, pero decir, soy testigo de oídas, porque lo dijo, yo no vi que pasó eso, pero lo dijo fulano de tal. Les reitero, en los casos en que se ha dado esta posibilidad, generalmente la persona que le dio esa información al testigo que está declarando está fallecida, con lo cual es incomprobable la veracidad de esas afirmaciones. Yo les quiero mostrar ahora una exposición muy cortita, pero que les va a permitir a ustedes comprobar. Estos son dos imágenes, dos videos del juicio, un segundito por favor, si puede poner pausa, de los juicios realizados por los delitos cometidos en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Estos testigos, ustedes van a ver que el primer testigo, el propio juez le pregunta, ¿usted está declarando sobre esto, sobre esto, sobre esto? ¿Cómo lo sabe si usted no estaba en esa época? Y fíjense, esto es una situación absolutamente recurrente en todos estos juicios, cómo reacciona el testigo y cómo le contesta al juez, y hay otro testimonio más. Por favor. Bueno, ahí les cito una frase de un jurista que dice: testigo, no puedo leer desde acá, pero bueno, se lee perfectamente. Dice, por medio de sus sentidos ha percibido una cosa, un suceso determinado, llamado a deponer sobre los hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos en forma directa. Es un poco lo que les estaba expresando. Por favor, si pueden pasar el video. Por lo general menciona los meses. Incluso en algún caso usted ha mencionado personas que han sido detenidas antes de que usted ingrese a la ESMA. ¿De eso cómo se enteraba? No, bueno, de algunas me recuerdo en el momento de los hechos. Y lo otro tiene que ver con 35 años de ejercicio de la memoria, lectura de otros juicios, testimonios, ¿cómo se llama?, de testigos. Para ilustrar el proceso de la construcción de la memoria, no es solo individual, es colectivo. Entonces, todo lo que uno recopila, oye, junta, vale para tener memoria y usarla cuando se dan este tipo de situaciones. Los sobrevivientes siempre compartimos información para tratar de aportar a estos juicios para que se conozca, ¿cómo se llama?, la verdad y se haga justicia. Toda la información que tenemos es información que uno recibe de los compañeros
de los medios periodísticos. Entonces, a partir de esas informaciones uno se hace los elementos de juicio para después opinar, que no lo puede hacer con certeza. Por lo menos este testigo habló de que no tiene certeza, pero es que así se están construyendo los testimonios en estos juicios. Es que no podría ser de otra forma, salvo contadísimas excepciones. Los testigos en general vienen, y repito la expresión, intoxicados de hablar del tema con sus compañeros que han padecido quizá con ellos un cautiverio o una situación delictiva, de los cuales ellos han sido víctimas, pero la transmisión y la permanente consulta a lo que dicen, un testigo inclusive reconoce que hasta ha analizado artículos periodísticos para ver qué pasó. Yo quiero decir que esto puede ser muy válido para reconstruir una verdad histórica desde el punto de vista historiográfico, a lo mejor para saber qué ocurrió en determinada época, en determinado lugar, que las personas que van declarando sobre, o los investigadores, van recreando de alguna manera o reconstruyendo qué es lo que pudo haber pasado en función de lo que van declarando varios. Pero esto no se puede aplicar en un proceso penal, porque en el proceso penal hay que determinar responsabilidades individuales. Y en la Argentina, los jueces de la Argentina están cometiendo un error muy trascendental, que es tomar como base lo dicho en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República, que se llama Velázquez Rodríguez, contra Honduras, donde se tuvo en cuenta esto que les comentaba recién, el contexto general para presumir que esos delitos se cometieron en Honduras y condenaron al Estado de Honduras. Pero no, primero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede condenar a personas físicas, personas individuales, sino puede condenar a estados. Por lo tanto, ese razonamiento o esos baremos que utilizó la Corte Interamericana para condenar a un Estado no pueden ser utilizados para condenar a un individuo que por empezar está protegido por estas normas constitucionales que hemos dicho y porque el principio de responsabilidad penal y de culpabilidad exige probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Por eso entiendo que en la Argentina, lamentablemente, como estos han sido fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reabrieron estos juicios, ya los jueces que bien podrían tener una opinión diferente, yo simplemente ya aquí cierro, no sé si me quedan 3 minutos más. Tiempo cumplido, bueno. Es tan contradictorio lo que hizo la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, que el voto de la mayoría, yo les dije que había 2 jueces que fueron muy valientes en sostener que estos delitos que no se podían volver a investigar porque estaba cerrado, y la mayoría fue integrada con votos que son absolutamente contradictorios. Y les decía, y termino acá, la Argentina está muy sola en esto. Dije que España no extraditaba más. La Corte de los Lores en Inglaterra rechazó un pedido del juez Baltasar Garzón español para que el general Pinochet Ugarte sea extraditado desde Londres a España para ser juzgado. También la Corte de Casación francesa rechazó juzgar a los responsables por los delitos cometidos en Argelia en la década del 50, y siempre por el mismo argumento que estamos planteando aquí. No era una norma vigente, y celebro como abogado que hoy existan estos estándares jurídicos, que los delitos de lesa humanidad estén legislados, que sean imprescriptibles. Lo celebro como abogado. Lo que nunca voy a celebrar, sea defensor o no, es que estos delitos que no existían, estas categorías que no existían a la época de los hechos, se apliquen retroactivamente al solo efecto de juzgar por un juicio de venganza a como dé lugar y sin importar qué norma violar. Muchas gracias. Esto es lo que tuvimos, lo prometido, que por supuesto no agota el tema no es que sea inagotable, porque es muy vasto, tiene 2 partes, como creo ha quedado claro aquí. La primera, un tema que es de derecho jurídico, puede resultar a veces un poco árido, pero es, en definitiva, la ley, la vigencia y aplicación de la ley penal en este caso. El otro
lado para examinar la cuestión, que es el que ha desarrollado especialmente el doctor Ibáñez recién, es cómo se concretaron los juicios. Es decir, hubo una violación de las leyes, desde las más básicas en Argentina, para que los juicios fueran posibles. Con un detalle que asumo que ustedes conocen, pero no viene más repetirlo. El detalle es que por lo que fue la guerra que la Argentina vivió en los años 70, solamente los militares, policías que intervinieron en esa guerra del lado del Estado fueron los enjuiciados a partir del gobierno de los Kirchner. Los que integraron las bandas terroristas, que públicamente hasta el día de hoy se siguen jactando de los atentados que cometieron y que causaron muchas víctimas, no fueron ni tocados. Uno de estos testigos que acaba de mostrarnos el doctor Ibáñez es un conocido ex integrante de una de las bandas terroristas responsable de varios crímenes. Ahora bien, si el abogado defensor, por ejemplo, el doctor Gerardo Ibáñez, quiere interrogar al testigo, bueno, formalmente se le permite. Pero si el doctor Ibáñez, como le ha ocurrido, le pide a ese testigo que declare quién es él y qué papel jugó, qué rol cumplió en los años 70, el juez lo hace callar. Doctor, usted no puede hacer esa pregunta al testigo. ¿Por qué no puedo? Porque está revictimizándolo. Lo está haciendo sufrir de nuevo lo que sufrió cuando estaba prisionero. Pero ¿cómo no voy a poder yo preguntarle qué hacía él en ese momento? ¿A qué se dedicaba? ¿Jugaba a las muñecas? ¿Al fútbol? ¿Qué hacía? No, ponía bombas. Pero eso no lo puede preguntar. Así que no solo el marco jurídico fue violentado en la Argentina, sino que los procesos que se siguen iniciando hasta el día de hoy han implicado en muchísimos casos la violación del orden jurídico, también los principios básicos del procedimiento, de lo que es el debido proceso, que así se lo conoce en todo el mundo. Bien, no es que yo hubiera querido superponer a lo que ustedes hablaron, ¿no? Pero como oyente, ¿no? Pensaba que podía estar quizá en la inquietud de ustedes. Así que quizá haya a partir de acá muchas cosas para preguntar, indagar, ahondar, pero si nos invitan, hay tema en esto para rato, para varias de estas disertaciones, muestrarios de ejemplos filmados, dichos, etc. Nosotros les agradecemos a ustedes mucho la presencia. Sabemos que cientos de personas han seguido esta audiencia, si quieren, en diferentes países del mundo, especialmente el nuestro, la Argentina. Así que valoramos mucho la atención que nos han prestado para hacer conocer lo que ha pasado y sigue ocurriendo en la Argentina, y ojalá no se repita. Muchas gracias.